La masificación es un fenómeno social, ¿no es cierto? ¿En qué consiste este fenómeno? En que por diversas circunstancias, dentro de eso tú nombras lo de las crisis económicas, por ejemplo, pero pueden ser también crisis políticas, grupos, digamos, conformados, que han estado establecidos en determinados lugares, con unas normas, con unos comportamientos específicos, se ven en la obligación de desplazarse, emigrarse hacia otros lugares, entonces donde hay otros grupos también establecidos con sus propias dinámicas sociales. Así que entonces vemos que estos grupos que se ven obligados a emigrar van conformando como una masa, ¿sí?, que llega a un sitio determinado y por supuesto va a alterar toda la dinámica social. Entonces la masificación va a ser eso, ¿no?, como todo este movimiento de estos grupos hacia otros establecidos, que generalmente se ha dado desde grupos que han sido más de carácter rural, pueblerino, hacia las ciudades, por ejemplo, donde uno ya ve pues otra conformación y otra organización. Grupos entonces que pueden en su economía estar dedicados a la agricultura o a la minería, y que de alguna forma por procesos económicos que cambian, entonces ya la agricultura no tiene el mismo desarrollo, ya la minería, por ejemplo, no tiene el mismo desarrollo, ya son las industrias, por ejemplo, en 1929, 1930, las que van a plantear como otras formas de productividad. Entonces, por supuesto, se ven en crisis, porque lo que los fundamentaba en su momento ya no los fundamenta, ya no los sostiene, y tienen que ir a buscar como la salida a las ciudades. Es bastante complejo este fenómeno, ¿no?, porque uno siempre va a ver allí que aquel grupo de la ciudad, que primero tiene un sentido de pertenencia, ese ha sido su espacio, su ciudad, digamos, ahí hay unas normas también establecidas que son las válidas para ellos, las tradicionales, pues por supuesto se ven como en un terreno muy movedizo al llegar y muy amenazados al llegar otro grupo, porque este grupo no llega, digamos, con la claridad de con qué se va a encontrar, pero además tampoco muchas veces llega dispuesto como a hacer estos procesos de adaptación, de entrar a conocer lo que el otro, sino que por supuesto va con lo que tiene, sus maneras típicas de comportarse, sus valores, sus principios, entonces sus prácticas, sus pautas de comportamiento en general. Entonces uno ya de entrada advierte, si es un grupo marginal con unos comportamientos particulares, va a llegar a un grupo y donde va a haber un choque, ¿sí? Un choque, no solo, digamos que ese choque uno lo puede ver como en diferentes dimensiones, ¿sí? En los comportamientos, porque pues siempre estos marginales por el grupo establecido va a verse como unos comportamientos inadecuados, ¿sí?, poco conservadores, seguramente inferiores, ¿no?, con prácticas que de pronto no van a ser muy válidas, entonces sí se ven como los disminuidos, los pobrecitos. Es porque son los del lugar. Tanto, muchachos, si uno lo lleva, por ejemplo, a los de la casa, uno en la casa tiene unas dinámicas, ¿sí?, unos comportamientos, y hasta uno dice, el que viene aquí se tiene que ajustar a ellos. De alguna manera, el que viene allí como un extraño sería el que tendría que ajustarse, por tanto los comportamientos del otro son extraños e inadecuados a lo que acá generalmente se mantiene, y eso hace entonces que además, como muchos vienen de verdad en situaciones de carencia, porque yo les comentaba, o bien porque ya lo que la sostenía económicamente no funciona, o porque acá en la ciudad se está prometiendo, digamos, como un ascenso social, entonces por supuesto estos están como en ese lugar de carencia, o sea, son los disminuidos, los pobrecitos, los que no tienen, los que tenemos que acoger, los que van a generar problemática de todas maneras, porque no por llegar a otro lugar instantáneamente uno cambia sus prácticas tradicionales de comportamiento, de concepción del mundo.
las sociedades son también permeadas, ¿no? Entonces uno sí podría decir que hay como unas culturas hegemónicas que son las que establecen el poder, y yo te diría incluso que no solo son de estas sociedades establecidas, por ejemplo en el caso de Latinoamérica, sino que uno a veces ve que en estas sociedades establecidas hay otras sociedades globales que son las que han venido marcando las pautas que estas otras sociedades establecidas han venido tomando. Aquí viene como todo lo de la globalización, y que estas nuevas también entran allí a participar, ¿no? Sin embargo, mira, lo de lo hegemónico tiene sus límites también, porque esto sería negar el papel activo de estos grupos marginales, entre comillas. Es que ustedes lo ven aquí en Cali, cada vez vemos en la Loma de la Cruz los caleños con las bailes indígenas, ¿sí? Yo veo a veces, cuando he pasado por algunos barrios en estos centros deportivos, también hay prácticas culturales allí indígenas. Mira lo que acaba de pasar ahora, el Festival de Petróleo, ¿sí? Entonces, en realidad uno no podría decir que un grupo borra al otro, sino que sí hay asuntos que se sostienen y que se sostienen de manera más fuerte, que puede haber una mayor influencia de esta sociedad establecida, especialmente por asuntos económicos, ¿sí? Por asuntos de poder políticos, pero que estas mismas sociedades se han venido alimentando de las otras. En Francia, por ejemplo, uno ve que en París, ¿sí? Una ciudad pues, o sea, tan cosmopolita, el ombligo cultural del mundo, y sin embargo uno ve que por más que se mantenga una cultura allí hegemónica francesa, o sea, que el que llega allí tiene que hablar francés, relaciones que empiezan desde su historia pues familiar, afectiva, todo lo que ha venido, todo lo que ha llenado su vida, que le ha permitido hacerse una representación del mundo, y eso se activa. Por eso uno diría, pues si uno dice que el poder de los medios de comunicación es tan fuerte y exclusivo y que sencillamente dominan al otro, uno pondría al otro en un lugar muy pasivo. Entonces uno no se explicaría lo siguiente: ¿por qué tal publicidad sí obra sobre fulanito A, pero no sobre fulanito B? Tienen la misma edad, más o menos las mismas condiciones. Es que son dos sujetos con historias diferentes, con formas de significar la vida, y por eso se relacionarán con esto que el medio diga de forma particular. Debemos reconocer que allí ha habido una relación muy directa con también instancias del poder, ¿no es cierto? O sea, con aquellas instancias de la sociedad que tienen una fuerte determinación en lo político, en lo económico. Uno muchas veces los ve al servicio de, ¿no es cierto? No vamos a decir que son como una fuente autónoma, independiente, sino que finalmente también terminan reproduciendo como también ciertas pautas de estas sociedades dominantes, hegemónicas. Uno diría, pero el medio que está representando finalmente es su autonomía, su opinión. No, está también al servicio de toda esta estructura social, ¿no? Entonces, si lo ves, es otra manera de ejercer poder allí. Yo creo que sí, porque no podemos pensar los medios masivos de comunicación tanto por fuera de la sociedad o como un ente que allí pensaríamos como en una tercera masa, digámoslo así, diferente. No, justamente mira la palabra, es un medio, ¿sí? Es un puente, o sea, a través del cual de alguna manera se está reproduciendo algo, ¿sí? Y generalmente es un asunto asociado con aquellas sociedades establecidas, lo que es dominante, ¿sí? Difícilmente uno ve como el lado contrario.